Muchas personas que se cambian de Android a iPhone quisieran tener acceso al Play Store otra vez en su iPhone o en su iPad, ya sea porque la aplicación que quieren utilizar no está disponible en el App Store o porque simplemente prefieren utilizar esa aplicación de Android. En este video te estaré enseñando cómo puedes tener otra vez acceso al Play Store en tu dispositivo de Apple. Así que comencemos. Lo primero que estaremos haciendo sería ir a Safari y hacer esta búsqueda de LD Phone, o también te estaré colocando el enlace en la descripción de este video. También en el caso de que este enlace no te funcione, te estaré dejando el archivo .ipa de esta aplicación para que la puedas instalar con cualquiera de los métodos de instalación de archivos .ipa que tengo aquí en el canal. Pero por ahora, yendo a esta página, funciona instalar la aplicación utilizando el servicio de esta compañía, y simplemente pues aquí vamos a tocar la parte de descargar para iOS. Vamos a tocarlo otra vez hasta que aparezca esta parte de instalar. Aprieto aquí el botón de instalar y me estará llevando al proceso de la instalación de esta aplicación, y como puedes ver comenzará ese proceso para poder tener acceso a ella. Una vez se descargue esta aplicación, cuando intentes de abrirla te estará saliendo este mensaje de que la aplicación no es compatible, pero no te preocupes, no hay ningún problema con eso. Simplemente tenemos que ir a la parte de configuración, vamos a la parte general y bajamos hasta la parte de administración de dispositivos y VPN, y aquí vamos a buscar la parte de China Telecommunications, y ahora apretamos aquí la parte de confiar, enter en este certificado, y te estará apareciendo este menú de permitir y reiniciar. No te preocupes, no se estará borrando nada de tu dispositivo, simplemente tu teléfono se estará reiniciando, apagando y encendiendo otra vez para poder validar la instalación de esta aplicación. Una vez se reinicie tu dispositivo, te estará diciendo que ya puedes utilizar este certificado para poder instalar la aplicación. Le damos a instalar, te estará pidiendo el código de seguridad, y ahora simplemente tu teléfono se ha reiniciado para que entonces puedas comenzar a utilizarlo sin ningún problema y puedas tener acceso a esa aplicación. Ahora que el teléfono se ha reiniciado, vamos ahora a abrir la aplicación, y como puedes ver funciona sin ningún problema. Puedes entonces iniciar sesión con tu cuenta de Facebook, por correo, etcétera. Vamos ahora a iniciar sesión con mi cuenta de Google para poder tener acceso a esta aplicación y a este servicio. Una vez entonces hayas entrado con tu cuenta, vamos ahora a enseñarte cómo es que funciona esta aplicación. Vamos a darle a agregar nuevo dispositivo, y esta aplicación utiliza un sistema de poder entonces pagar por tener acceso a un dispositivo en la nube de Android, para que entonces puedas utilizarlo y tener acceso al Play Store y poder instalar esa aplicación que tú quieras. Una vez más, aquí hay diferentes alternativas, no te asustes con estos precios, puedes irte a alternativas un poco más económicas. Como puedes ver, este es un dispositivo de 3 núcleos con 3 GB de RAM, 40 GB de almacenamiento con Android 10. Aquí puedes también cambiar la región en la que está disponible ese dispositivo para que tengas un poquito de menos latencia, y aquí puedes ver los precios de la opción más económica: 3 días por casi $2, 180 días por 35, 90 por 18, en fin, tú vas entonces a pagar por el servicio que quieras utilizar, por la cantidad de tiempo y lo que quieras en cuestión del desempeño del dispositivo. Como puedes ver, pues mientras vas subiendo, pues más poder tiene este dispositivo, casi prácticamente 5 GB de RAM, 4 núcleos, y aquí puedes ver entonces los precios de esta alternativa, y puedes seguir subiendo hasta encontrar pues paquetes obviamente bastante costosos, en el que pues tiene mucho poder de procesamiento, casi 12 GB de RAM, 90 GB de almacenamiento. Así que una vez más, aquí puedes explorar las alternativas que tú quieras para que puedas escoger esa versión que funcione perfectamente para ti. En mi caso, como yo vivo en Estados Unidos, tengo que brincar a la sección VIP, y entonces voy a bajar a la versión más económica simplemente para poder mostrarte cómo es que funciona todo esto. Aquí me dice que mi saldo no es suficiente y tengo que comprar las monedas de este servicio para poder tener acceso a esto. Vamos ahora a comprar la alternativa, pues simplemente la parte de $10 para poder tener acceso a esa alternativa, y me estará llevando directamente a la nube, porque una vez más esto es un servicio que puedes acceder directamente de Safari, desde tu navegador, pero aquí lo estamos haciendo directamente desde la aplicación. En mi caso compré entonces un paquete de 99 centavos porque realmente puedo pagar en incrementos de 99 centavos para no tener que entonces pagar por tanto dinero para poder tener acceso a este servicio. Pero una vez más vas a poder pagar por la alternativa que te funcione para ti. Lo mejor de este servicio es que funciona con Stripe y también funciona con Apple Pay, para que tengas un poquito más de seguridad y tengas también un poco de paz mental de que todo lo que está pasando aquí pues sin ningún problema, no hay nada ilegal, no te van a robar tu dinero, funciona sin ningún problema. Te lo estaré enseñando aquí en este video, y como puedes ver, para ahora tengo ya prácticamente un saldo suficiente para poder entonces comenzar a utilizar esta alternativa. Como te mencioné, quería utilizar la versión de 3 días que cuesta $1.98. Ya tengo el saldo suficiente para poder comenzar a utilizarlo, y ahora cuando entonces pague por este servicio, pues ahora estaré yendo a la página inicial, donde entonces ahora tengo directamente acceso a un dispositivo directamente en la nube que está corriendo Android, para poder entonces utilizarlo y tener acceso al Play Store y a cualquier aplicación que quiera utilizar.
Ahora que ya tengo este dispositivo, pues simplemente lo toco para poder comenzar a utilizarlo como si fuese directamente mi dispositivo, y puedo ir aquí a la parte de las aplicaciones del sistema, y aquí como puedes ver pues tengo finalmente el Play Store, aunque obviamente pues tienes que iniciar con tu cuenta de Google o con una cuenta de Google para poder tener acceso a esta aplicación. Una vez entonces hayas iniciado sesión, pues ya puedes comenzar a utilizarlo para descargar pues prácticamente cualquier aplicación. Aquí te estaré dando algunas recomendaciones, por ejemplo el emulador de Dolphin, que es un emulador para poder jugar juegos de Nintendo GameCube. Pues aquí lo bueno del Play Store, que está disponible directamente en esta tienda. Es posible que quizás con esta versión, que no es tan poderosa, no tengas el mejor desempeño, pero sin duda alguna puedes utilizarlo para poder tener acceso a este emulador. Otra aplicación que te recomendaría sería una llamada Flood, que te permite entonces descargar archivos torrents. Es algo que no puedes hacer al menos que lo instales fuera de App Store en tu iPhone o en tu iPad, pero utilizando esta aplicación de Play Store, pues sin duda alguna puedes instalar este sistema para poder descargar archivos torrent. Otra recomendación de los beneficios, como quien dice, de utilizar Android, es de este juego que se llama Autos Odyssey, y este juego lo mejor de todo es que es completamente gratis porque utiliza anuncios, mientras que en el caso de los equipos de Apple pues tienes que pagar por este juego para poder utilizarlo. Así que te recomendaría también que descargues esta alternativa para que puedas tener acceso a un juego que en el caso de los equipos de Apple pues tienes que pagar por él. Otra alternativa que también te daría, aunque quizás tienes que pagar por el paquete un poquito más premium en cuestión del desempeño, sería descargar el emulador XNS, y este emulador te permite jugar juegos de Nintendo Switch directamente en tu dispositivo. Una vez más, puede ser que necesites un poco más de desempeño para poder tener acceso a este emulador y que funcione perfectamente, pero sin duda alguna es algo que puedes hacer gracias a que estás utilizando el Play Store directamente en tu iPhone o en tu iPad. En fin, realmente pues aquí la imaginación será tu límite en cuestión de cuáles aplicaciones quieres descargar utilizando el Play Store, tomando en consideración que hay algunas aplicaciones que no están disponibles en el sistema de Apple, pero que vas a poder encontrarlas sin ningún problema aquí en la tienda de aplicaciones de Android, así que ten eso en consideración. Aunque también, además de eso, también puedes utilizarlo para poder instalar cualquier APK, ya que tienes acceso pues obviamente a toda la interfaz del sistema operativo para poder entonces instalar cualquier archivo en el formato .apk, así que ten eso en consideración a la hora de también utilizar o considerar este método de tener acceso al Play Store y un equipo Android mientras utilizas un iPhone. Y bueno, con ese último detalle te he enseñado cómo puedes tener acceso al Play Store directamente en tu dispositivo de Apple. Obviamente puedes hacer muchísimas cosas más de las que te enseñé en este video. Esto fue simplemente un vistazo para que conozcas de esta alternativa que puedes tener acceso en tus dispositivos de Apple. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y con gusto voy a tratar de ayudarte para que puedas tener este servicio y te funcione perfectamente para ti. Si llegaste al final de este video, dale like si te gustó y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.